Comencemos. El alfabetismo y la lectura le han interesado a académicos y organismos internacionales durante mucho tiempo. Sin embargo, aclarar qué es saber leer o determinar quién está alfabetizado sigue siendo complejo, porque los conceptos varían con el desarrollo de la civilización y no existe una definición internacional normalizada de la alfabetización que abarque todas sus facetas. Aunque usted esté probablemente pensando que se trata de algo recontra sencillo, definitivamente no lo es. Por ejemplo, dice la Real Academia Española que es analfabeto quien no sabe leer ni escribir, pero para la UNESCO, en una definición ya de 1978, está funcionalmente alfabetizada la persona que es capaz de realizar todas las actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad y que le permiten seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo. Este órgano aporta un concepto más evolucionado aún en su informe de seguimiento Educación para Todos del 2006, en el que se eleva la alfabetización a categoría de derecho y como componente esencial del derecho de toda persona a la educación, tal y como se enuncia en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues quienes puedan valerse de sus competencias en lectura y escritura para defender los derechos que la ley les reconoce, tienen una ventaja considerable frente a los que no puedan hacerlo. Si partimos de que, como dice la Real Academia Española, alfabeta es aquella persona que sabe leer, las estadísticas serían muy alentadoras. Pero si, tal como lo plantea la UNESCO, relacionásemos el alfabetismo con la escolaridad o con pruebas sobre utilización y comprensión de la lectura como una habilidad para el desarrollo humano, el panorama se ensombrecería, como sucedió con los resultados del Boletín de Competitividad Sectorial 2021 publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, que revela que el 62.3% de la población estudiantil de 10 años de edad no podía leer ni entender un texto simple. Esto ubica al país cerca del promedio de países con pobreza de aprendizaje en Latinoamérica y Caribe, que es de un 62.1%. En los resultados de ciencias, matemáticas y lectura, los alumnos dominicanos de 15 años tienen promedio de 8 años de educación, respecto de los estudiantes de la región que con la misma edad alcanzan en promedio 10 años, y de los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuyo promedio se ubica en 12 años. Los estudiantes dominicanos muestran un rezago de 2 y 4 años de educación respectivamente. La comprensión de lo que se lee es un aspecto más relacionado con el alfabetismo surgido en los últimos años. Las consecuencias de no saber leer y escribir o de ser considerado analfabeto en el siglo pasado no son las mismas que las de este siglo. Hoy, la falta de esas habilidades impide la realización de las capacidades humanas y, como añade la UNESCO, la falta de capacidad lectora está asociada a la pobreza, a la marginalidad y a la vulneración de derechos. Y usted probablemente pensará que leer no soluciona el problema del hambre, de la sanidad, la salubridad y el conjunto de problemas que surgen de la pobreza. Y puede ser así, pero sin ese factor tampoco se podrían resolver, en especial en sociedades en desarrollo. ¿Cómo vemos eso de forma más real? Hay alrededor de 773 millones de adultos analfabetos en todo el mundo. 2/3 son mujeres. Cerca del 50% vive en Asia y África y alrededor del 4% vive en América Latina y el Caribe. Revisando el listado de los países más pobres del 2020, publicado por el Fondo Monetario Internacional, los 5 países más pobres son Burundi, Sudán del Sur, Malawi, Mozambique y la República Democrática del Congo. Todos ubicados en África y Afganistán, que está en Asia. Y eso sí que no es coincidencia. Miriam Camilo Recio, educadora, exdirectora de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la República Dominicana en Esfera Global. Bienvenida, Miriam. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Sobre este tema, primero vamos a aclarar qué es ser alfabeta y cómo ese concepto ha evolucionado en el tiempo. Por ejemplo, en la década de los 40 se veía, 40, 50, sobre todo de la perspectiva de UNESCO,
se asumía como un término más bien, se asumía lo de alfabeta como con una perspectiva sencilla, ¿no? Alguien que lee y escribe como lo prioritario, lo fundamental, lo más relacionado con la cotidianidad. Pero ya, por ejemplo, en los años 70, 80, está más asociado el término a asuntos que tienen que ver con la situación estructural, con situaciones de pobreza y eso. Y ya en los 80, se considera que el término más asociado también a todo el asunto del subdesarrollo, pobreza, y hoy día realmente el analfabetismo es uno de los principales indicadores de pobreza en el campo educativo y por supuesto de marginalidad, y nosotros decimos de exclusión. ¿Y cuál es el problema del analfabetismo en la República Dominicana en jóvenes y en adultos? En la primera infancia también, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa en muchos de nuestros países. Tiene que ver con no acceso a la escuela, pero también con acceso a una mala escuela, a una escuela de poca calidad. Nosotros hemos visto lo que pasa, por ejemplo, con niños en los primeros años, o sea, que llegan a tercer grado, cuarto grado, sin saber leer y escribir, y esos son lo que se llaman los hijos del analfabetismo. O sea que, ¿por qué? Porque si no aprendes a leer en esos primeros años en la escuela, y es una escuela de mala calidad, una educación básica de mala calidad, eso es seguro que es un adulto, un joven, un adulto analfabeto. Entonces, se da en muchos países, en nuestro país no es la excepción. Y particularmente todo el tema está asociado también a todo el tema de la pobreza, porque a mí no me gusta usar mucho el término deserción ni abandono, porque esos términos es como si fuera algo voluntario, ¿no? O sea, me voy de la escuela, abandono la escuela. No, eso es exclusión. Y sobre todo está muy asociado a todo el tema de la pobreza. ¿Cómo andan esos índices de exclusión o deserción escolar en el presente, en la República Dominicana? En el presente son bastante altos. Y más con esto de la pandemia, todo esto de la pandemia ha profundizado. Por ejemplo, se hablaba de 1.600 millones de población estudiantil que quedó fuera de las escuelas con la pandemia, al cerrarse. Entonces, esos índices siempre han sido un poco altos, aunque se habían mejorado. Por ejemplo, yo pienso que una de las llaves importantes que se venía poniendo para evitar la deserción estaba el tema de la jornada extendida, con todas las limitaciones que pueda tener, pero las familias se preocupaban más por llevar el niño o la niña a la escuela. ¿Por qué? Porque también ahí resolvían otros asuntos. El analfabetismo adulto, nosotros por ejemplo en 2010 estaba en alrededor de un 13%, y luego en algunos ajustes que se hicieron entre los técnicos del Banco Central y de la ONE, con el ajuste que se hizo, se vio que estaba alrededor en 2012 alrededor de un 14%. En este último informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre un gran porcentaje de alumnos de 10 años de edad que no pueden comprender lo que leen. ¿Qué opinión le merece ese punto exacto que refleja el estudio? Y si esa realidad apunta a la realidad del analfabetismo en la población adulta de la República Dominicana. Sí, mira, ese informe viene a confirmar algunas informaciones también que desde el propio ministerio se habían dado a conocer. En el informe, por ejemplo, que se hizo de la evaluación diagnóstica en el 2017 en el Ministerio de Educación a los niños que fue un estudio censal a los niños de tercer grado de básica, daba también resultados bastante dramáticos. Pero lo importante de esos estudios es reconocer de manera transparente, reconocer cuál es la realidad de la escuela de educación básica, cuál es la situación que se da. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la formación de los maestros,
tiene mucho que ver con familias analfabetas, con padres y madres que no saben leer y escribir. Tiene mucho que ver con las situaciones que decíamos de pobreza, la falta de motivación, el aprendizaje, esa situación que se da de una escuela que no es atractiva para los niños, las niñas, porque depende también mucho de su contexto, del entorno, si no es un entorno, una comunidad alfabetizada, un entorno alfabetizado, una escuela donde se promueve y se anima la lectura como placer. Entonces todos esos factores afectan el rendimiento, el logro, los aprendizajes de los niños en esos primeros años. ¿Nuestro sistema educativo es defectuoso por diseño o qué es lo que pasa? Porque a lo largo de su intervención vengo quedándome con pinceladas. Calidad, sí, el gran pendiente. Asociábamos calidad con un tema presupuestario. Ya tenemos el 4% que muchos países de la región no se pueden dar el lujo de tener. Sí. Los profesores se queman en las evaluaciones. Hay miles de plazas, se necesitan llenar, pero los profesores no pueden aprobar las evaluaciones. Y nos escandalizamos porque los niños de 10 años de edad no pueden comprender lo que leen. O sea, no debemos escandalizarnos porque los niños de 10 años no entienden lo que leen. Porque uno se podría preguntar, las autoridades del sistema educativo leen, los maestros leen, la familia lee. O sea, todos esos factores inciden de manera significativa. Por ejemplo, durante el periodo de la pandemia yo estuve observando muchos reportajes que se hacían de familias de sectores marginados, empobrecidos, y ellos decían, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con las tareas si tengo que irme a trabajar? Pero además yo no entiendo qué se puede hacer. Aparte de no tener equipo, conectividad y todo eso, las personas no podían ayudar, los padres, las madres no podían ayudar a los hijos en la tarea. Los métodos de alfabetización, ¿cómo se está alfabetizando? Que se aprende, en la capacitación de los alfabetizadores para adultos, que nosotros capacitamos más de 160,000 alfabetizadores en esta década pasada, y nosotros le decíamos, hay que tratar de que el aprendizaje de la lectura no se dé como dando saltos. O sea, la gente es como dando saltos, entonces después tú quieres que lean de corrido, o tú quieres que lean bien, en voz alta, y que además entiendan lo que leen, cuando lo que hacen en la escuela es muchas veces copiar, dibujar las letras, sin entender qué está escribiendo. Miriam, aprovecho para agradecer esta participación en Esfera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Y aprovecho su última intervención para ir a las calles. Están leyendo los padres, leen las autoridades, lee la gente. En las calles de Santo Domingo tenemos las respuestas. Claro. Sí, claro, muchísimo. Claro. Por supuesto, hermano. Claro que sí. Muchísimo. Claro. Claro que sí. Sí, mucho. Sí, yo leo bastante. Sí, claro, soy amante de la lectura. El coronel no tiene quien lo escriba. Ahora mismo no estaba leyendo unos libros sobre emprender un negocio, fue. Fue una obra, se llamaba Ojitos de Ángel. Ahora mismo estamos leyendo el libro más poderoso que hay en el mundo entero, que es la palabra de Dios. Leí algo de finanzas. El club de las 5 de las 5 AM. Buenos días, Espíritu Santo, de Benihim. Yo leo pocos libros, poca cosa yo leo, pero leo cosas de historia, sí, muy pocas, pero no muchas, no, porque no tengo mucho tiempo en el trabajo. Yo siempre vivo leyendo, yo soy abogada y siempre vivo leyendo y trabajo en un tribunal y siempre estoy en lectura. No me acuerdo, pero yo siempre leo libros, porque yo soy más de religión, yo soy muy católico y creo mucho en la palabra de Dios. Te estoy leyendo el libro Piense y hágase rico.
Hoy se habla de una crisis del aprendizaje global, producto de la pandemia del COVID-19 que ha deteriorado los avances logrados hasta su llegada. Dicha crisis podría leerse en cifras de la siguiente manera. Unos 670 millones de adultos en el mundo son analfabetos. 258 millones de niños no estarán escolarizados en 2030. Se necesitan 69 millones de docentes y unos 39 mil millones de dólares a nivel mundial para construir escuelas y mejorar capacidades. Se estima que 32 millones de personas de los 667 millones que viven en América Latina no saben leer ni escribir, lo que representa un 4% de la población mundial. Lograr una educación de calidad en el 2030, según la Meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética para ese mismo año, requiere asignar el 4% del Producto Interno Bruto y el 15% de la inversión pública a educación. Actualmente, 1 de cada 4 países no logra asignar estas cifras. República Dominicana avanzó en la asignación del 4% del PIB a la educación, aunque no podría decirse lo mismo de la calidad y el acceso universal a la misma. Históricamente, ¿cómo se ha visto el problema del analfabetismo en la República Dominicana? El analfabetismo alcanzó su punto más alto durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Cerca del 70% de los dominicanos, principalmente en las zonas rurales, no sabía leer ni escribir. La campaña de alfabetización llevada a cabo en 1970 y 1971 por la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos fue la primera que contó con la ayuda de expertos venezolanos y sin desarrollar una organización especial. Se trataba de transmisiones vespertinas, de media hora en días laborables por 9 meses consecutivos a través de una cadena de 102 estaciones de radio. Se matricularon 124,000 adultos, unos 45,000 tomaron el examen y solo 16,243 lo aprobaron. Un segundo programa, de CEBAC, se llevó a cabo en 1973, pero tuvo menos alcance y fue menos efectivo. El tercero, y uno de los más importantes para la época, fue el Programa Especial de Educación Ciudadana, un intento por reducir el analfabetismo avalado por la UNESCO entre 1982 y 1986. Este sentó las bases de una visión alternativa y renovada de la alfabetización de personas adultas en la República Dominicana, inspirada y fundamentada en la filosofía del educador brasileño Paulo Freire. Programa de alfabetización educación básica desarrollado entre 1993 y 2002 con apoyo de la cooperación española, producto de la primera cumbre de países iberoamericanos en 1992, fue otro intento. De acuerdo con los datos aportados por la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares de 1998, el 15.6% de la población mayor de 15 años era analfabeta y el 56.9% del mismo tramo de edad no había concluido su educación básica. La población entre 15 y 24 años de edad, el 8% era analfabeta y un 46,1% no había concluido la educación básica. La Jornada Nacional de Alfabetización desarrollada entre 1997 y el 2000 es el primer esfuerzo importante de articulación entre el Estado y la sociedad civil en el campo de la alfabetización. Se produjeron las cartillas Alfabeticemos Ahora, por instancia de la sociedad civil. Se introdujeron importantes avances metodológicos, entre los que se destacan Movimiento 8, ABC de Español y ABC de las Matemáticas. En la Red Nacional de Alfabetización entre 2004 y 2008 se profundizó el proceso de articulación con instancias gubernamentales y de la sociedad civil. El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo largo de la vida, en el 2004, aprobado como programa cumbre de la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, buscaba ofrecer a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, para dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilita trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. El Plan Estratégico de la Gestión Educativa 2008-2012, sobre la base de la plataforma Misión 1000 por 1000, 1000 horas de docencia en cantidad y 1000 horas de docencia en calidad, fue un instrumento de mediano plazo que se ubica temporalmente en el Plan Decenal 2008-2018, en donde se implementó el programa Patria Letrada. El Plan Quisqueya Aprende Contigo, desde 2013, enfocado en superar el analfabetismo en la República Dominicana, dotando de las capacidades de lectoescritura y cálculo básico a personas jóvenes y adultas de 15 años y más, y una vez alfabetizadas, propiciar que continúen sus estudios de educación básica. A la fecha se han logrado impactar
a través de su participación en núcleos de aprendizaje, a más de 1 millón de personas. De estas han logrado completar su proceso de alfabetización más de 700.000 personas. Según la directora de Planificación y Desarrollo de PROPEP, en la última encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en Hogar 2019 de la Oficina Nacional de Estadística, se registraba que para este año la tasa de analfabetismo se encontraba en 5.5% y en la actual, a pesar de que la pandemia del COVID-19 obligó a que Quisqueya Aprende Contigo utilizara una modalidad mixta, presencial virtual, esa cifra se ha reducido a 5.3%. Anjoli Sanabria, representante adjunta de UNICEF, Lisette Núñez, oficial de educación de UNICEF en Esfera Global. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Sobre este tema, ¿qué es leer? En un mundo tan complejo, donde abunda la información y en un sistema educativo en el que todos hemos sufrido el impacto de la memorización, ¿qué es saber leer? Saber leer es poder agarrar un texto, leerlo y comprenderlo, sacar la idea central que ese texto está tratando de comunicar. Eso es leer. Si la persona no puede comprender lo que le quiso dejar dicho ese texto, no está leyendo. Es decir, que si no entramos a la parte de la lectura comprensiva que implica decodificación, ¿no? Y ahora hablamos sobre qué es decodificar, entonces la persona, aunque pueda repetir palabras, no está leyendo. Exactamente. Puede haber un reconocimiento de las grafías que llamamos o las letras y construir palabras con esas letras. Sin embargo, si no se comprende el contenido, si no es significativo para la persona, porque tiene pasa por una percepción, pasa por una experiencia también, ese ejercicio de comprender lo que se lee. Por eso es tan importante, por ejemplo, en los textos, sabemos que a veces para una cultura un mismo texto puede tener significados diferentes. Entonces entran muchísimos elementos para entender esa habilidad de lectura comprensiva. ¿Cómo se estructura un programa de lectura? Nosotros desde UNICEF estamos apoyando al Ministerio de Educación en todo un programa para mejorar la lectoescritura, la enseñanza inicial, y entendemos que tiene que empezar con la formación de los docentes. Los docentes tienen que transformar la práctica, tienen que introducir estrategias de enseñanza no tradicionales, es decir, hacer otro tipo de estrategia más lúdica, más vivencial. Y sobre todo, si queremos que los niños comprendan texto, tenemos que el aprendizaje partir desde los textos. Quiere decir que los niños puedan estar en su vida cotidiana expuestos a diferentes tipos de texto y que ellos puedan explorarlo, aprender de ellos. Entonces comenzamos por ahí desde transformar esa práctica del docente, pero también que los niños y niñas y todo su proceso de enseñanza está fundamentada desde la enseñanza, desde la lectura comprensiva a través de los textos. ¿Las deficiencias de los docentes influyen en el proceso de aprendizaje del niño? Absolutamente. En aprender, no solamente a leer, pero nos vamos a concentrar en el hecho de aprender a leer. Entran muchísimos elementos. O sea, tiene que ver con la propia experiencia del niño, lo que él trae en su momento a la escuela, tiene que ver con la competencia del docente, tiene que ver con los apoyos y los estímulos que ese niño tiene en la familia, por ejemplo, y tiene que ver con los medios, ¿no? Que también Lisette hablaba, o sea, cuáles son aquellos recursos pedagógicos con los que el maestro cuenta para hacer de esa experiencia una experiencia significativa, donde la emoción también, o sea, la alegría por aprender también entra en juego, y finalmente podemos medir con un test o un examen, una evaluación, como se llame, la competencia de ese niño para comprender lo que lee. O sea, es un conjunto de condiciones que se tienen que dar para que el proceso de aprendizaje tenga resultados. Sobre la evaluación, muy importante ya que lo tocas. Primero porque uno siente que en el sistema educativo dominicano no está claro el tema de la evaluación. La evaluación a los docentes, la evaluación de los aprendizajes en un determinado periodo escolar. ¿Cómo hacer esto posible?
sí tuvimos un año, a pesar de ser pandémico, que yo creo que pudo ser fatídico, pero se hicieron esfuerzos, pero sí fue bueno, sí fue un poquito bueno, si nos quedamos a medias. UNICEF aporta también a ese trabajo con los diferentes gobiernos y así con el de la República Dominicana. Bueno, la República Dominicana, el Ministerio de Educación en términos de evaluación de los aprendizajes ha avanzado en los últimos años. Ahora tiene la evaluación diagnóstica de tercero y de sexto grado. Evaluaciones diagnósticas al finalizar cada ciclo de educación. Y son datos que nos dicen la realidad en términos de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes en lengua y matemática. Y los datos son contundentes y creo que se ha dado un avance importante en reconocer, en fortalecer la evaluación para saber cómo es la situación educativa de los niños y sobre todo para buscar respuesta. Entonces en ese tipo de evaluación sí se ha avanzado. Con relación a este año fue bastante peculiar, un año que ningún gobierno del mundo estaba preparado, no sabía a qué nos estábamos enfrentando. Se hizo bastante esfuerzo, desde los cuadernillos y una serie de herramientas que se hicieron para que los niños se queden vinculados en el sistema escolar y continúen aprendiendo desde sus hogares. Bueno, UNICEF fue parte de ese esfuerzo. Se generaron algunas iniciativas de monitoreo para ver si los niños utilizaban el cuadernillo realmente para aprender. Sí creo que falta más información sobre los aprendizajes de los niños, específicamente en este año escolar, pero ahora integran el año escolar y comienza toda una serie de evaluación diagnóstica, nivelación, que también los docentes van a tener información sobre cómo llegan los niños y las niñas y cómo desarrollar planes con el apoyo también del ministerio para avanzar. No es un problema de la República Dominicana, es un problema mundial. De hecho, se habla de una crisis global de los aprendizajes, donde este tema de la lectura comprensiva y de conocimientos sobre cálculo matemático básico, o sea, es un problema al que se enfrenta toda la humanidad. Se habla de que por primera vez en la historia de la humanidad hay más niños en la escuela que no están aprendiendo, o sea, niños que no aprenden, que están dentro de la escuela, de los que están fuera. O sea, tenemos una gran población, más de 90% de las niñas y niños en la escuela, sin embargo, los índices de niños que no están aprendiendo son alarmantes. Se ha avanzado mucho, como dice Lisette, sin embargo, yo creo que es un tema para dedicar tiempo, energía, esfuerzo y prioridad. Una cosa es la evaluación que haga, el seguimiento que haga el propio Estado a través de su autoridad competente, y otras son las pruebas internacionales. A veces uno siente que es hasta injusto el cómo pueden aplicar estas pruebas, que sabemos que tienen connotación distinta de acuerdo al sistema de cada país. Lo que es un analfabeto en la República Dominicana no será en cualquier otro país, sin puntualizar alguno. ¿Qué opinión le merecen a ustedes? Bueno, realmente es así. Las pruebas son hechas para ser comparables. Esa es una primera cosa importante que yo creo que hay que hacer, resaltar, ¿no? Sin embargo, cada país tiene un contexto particular, por eso es que se debe usar diferentes tipos de información. Por un lado, es súper recomendable poderse comparar con contextos internacionales en estas pruebas tipo PISA o tipo TERCE, que es para América Latina, pero también tener los propios mecanismos de evaluación. Yo creo que la prueba diagnóstica, a la que hacía referencia Lisette, es una herramienta fundamental porque es local, es interna, y permite una frecuencia mayor para saber cómo es que están avanzando o no las niñas y niños en el sistema educativo dominicano. Entonces, evidencia, diferentes herramientas, pero lo más importante, Marjorie, es el uso de esa información, o sea, el análisis que se hace de esa información y cómo llegar a las causas. O sea, yo puedo tener que 62% creo que fue que apareció en el boletín de competitividad, que personas de 10 años... Sí, ahí vamos. Exacto, no tenían la competencia lectora. Ese es el dato. ¿Por qué es que ese dato? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la escuela, en el aula, con ese niño y esa niña para que no esté consiguiendo esa competencia? Vamos a aprovechar, Anjoli, que has tocado ese tema,
Vamos a ver qué dice la gente en las calles. De los padres. Bueno, ese será de los padres, porque tú sabes cómo tienes que darle buena enseñanza a los hijos cuando están chiquitos. De los profesores, me imagino. O de los papás y la mamá. Bueno, yo creo que del sistema, tanto de educación como parte familiar. De sus padres. De los padres. Bueno, tiene que ser de uno los padres y la madre. Bueno, en parte la culpa es de los padres, porque independientemente que en la escuela le enseñen o le ayuden, los padres deben a darle un refuerzo en la casa. De los padres que no le dan la educación desde que nacen. Bueno, de nosotros los padres tenemos que incluirlo y también las escuelas deben tener una metodología para enseñarle a aprender también. Oh, de los padres. De los padres. Los padres, porque uno no puede dejarle todo a los maestros. Leer está relacionado con la comunicación de ideas y por tanto con la escritura. Adolfo Rodríguez Gallardo tiene un trabajo interesante en el que define varios conceptos y se refiere en forma muy amplia a que la lectura es el proceso mediante el cual una persona es capaz de descifrar lo que otra ha escrito con el propósito de comunicar una idea, preservar un conocimiento que no se está seguro de que se puede retener en la mente o transmitir un mensaje. El propio acto de comunicación está tan íntimamente vinculado con ambas habilidades, la de leer y la de escribir, de ahí que la expresión más elemental de la alfabetización sea partir de su dominio. Sin embargo, en la sociedad de la información y el conocimiento no basta con ser capaz de darle un nombre o un sonido a un carácter escrito. La lectura es un proceso activo, autodirigido por el lector, en muchas formas que para algunos autores implica la capacidad de crear o establecer de manera escrita lo que se dice oralmente. ¿Podría ocurrir algo de ello sin que en medio de leer no suceda la comprensión de lo que se lee? Entramos en el ámbito de la lectura comprensiva, que es la capacidad de procesar un texto, entender su significado e integrarlo al conocimiento propio. Para lograr comprender lo que se lee, la persona debe conocer el significado de las palabras, incluso a partir del contexto en el que se habla. Debe poder ubicarse en el relato, seguir el orden, identificar los antecedentes, debe poder razonar sobre el contenido de lo expresado, debe poder identificar el pensamiento, la idea o ideas principales, las secundarias. La persona debe poder responder preguntas acerca de lo que plantea el texto. Debe desarrollar capacidades, comprender el estado de ánimo, la situación como también las afirmaciones, cuestionamientos, órdenes, abstenciones y finalmente determinar el propósito, la intención y el punto de vista del escritor e incluso cuestionarlo. Por lo difícil que resulta comprender lo que se lee tanto para niños como para adultos, se ha determinado que muchas de las personas que leen de manera fluida no comprenden el 100% de lo que leen. Por muchos factores relacionados con las deficiencias a la hora de decodificar el mensaje, pobreza en el vocabulario, confusión a la hora de entender lo que se pide en el texto o la tarea demandada, escasos conocimientos previos o falta de referencias culturales, problemas de memoria, falta de interés o problemas de concentración, poco dominio de las estrategias de comprensión y escaso control de la comprensión, que es donde entra la deficiencia del sistema educativo y las estrategias diseñadas por este. Para entender los pésimos resultados de los estudiantes dominicanos en los exámenes PISA a lo largo del tiempo,
en los estudios regionales de carácter comparativo realizados por UNESCO, por ejemplo, o igual a los resultados del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su evaluación reciente, tendríamos que poder diferenciar entre el alfabetismo como el acto de leer y escribir y el alfabetismo como una forma de pensamiento y un discurso. Leer y escribir, como el nivel más bajo de actividad, involucran muy poco pensamiento alfabeta, por lo que pueden ser consideradas casi como actividades mecánicas de desciframiento de textos que no implican comprensión de nada, mientras que ser alfabeta presupone una actividad intelectual compleja en las formas de pensar, comprender y procesar lo leído. Anjoli Sanabria y Lisette Núñez, representantes de UNICEF en Esfera Global. Continuamos en este bloque retomando el tema de los niños de 10 años de edad que no pueden comprender lo que leen. ¿Cuáles son los estímulos o cuál es la situación que puede estar aconteciendo para que eso sea así? Bien, hay un tema que viene desde la primera infancia. Sabemos que muchas de las competencias, de las habilidades para aprender se desarrollan en los primeros años de vida y tienen que ver con la estimulación adecuada que el niño recibe en su casa. Nosotros hicimos una encuesta hace poco, lamentablemente no recuerdo el dato exacto, pero era mínima la proporción de hogares en que los niños y niñas tenían disponibilidad de libros de lectura. Un 9%. Entonces, es poquísimo. Entonces, si los niños no tienen ese contacto con la lectura desde sus primeros años, es más difícil que después desarrollen esos hábitos. De la misma manera, están en la escuela, tienen el estímulo del maestro, tienen sus libros en la escuela, siendo bien optimistas de que tengan disponibilidad. Y luego van a la casa y no tienen ese contacto. Entonces, hay una serie de mecanismos, de condiciones que favorecen o no el hábito de la lectura. Y bueno, todas las otras cosas que ya hablamos, por ejemplo, cómo el maestro puede desarrollar ese hábito y no hace del aprendizaje de la lectoescritura una cuestión mecánica, ¿no? Sino que despierta ese interés, esa imaginación, ese deseo del niño de tener esa autonomía y de luego tomar un libro por sí mismo y poder leer. Hay algunas corrientes incluso que sostienen que esta función de inculcar una cultura de lectura, un hábito de lectura, no debe recaer y no necesariamente es la responsabilidad única de los ministerios de educación. Y sumándome a esta intervención, hay el rol de la familia, de los docentes, la comunidad. Ustedes, los medios de comunicación, o sea, los que también promueven ciertos tipos de comportamientos, ¿no? En que favorecer la lectura puede ser así una constante en cuanto a mensajes que puede tener un impacto también en las familias y en la sociedad. En cuanto a la responsabilidad que recae sobre las autoridades, porque incluso en este tipo de sociedad se tiende a culpar, bueno, el sistema educativo obsoleto, no conecta, no. ¿Qué tan responsable ha sido la cultura que promueve el Estado Dominicano? Bueno, nosotros hicimos UNICEF, junto al Ministerio de Educación, hizo Niños Fuera de la Escuela, y ahí pudimos hacer un levantamiento en escuelas y identificar cuáles eran los factores que estaban causando que aunque los niños entraran a tiempo a la escuela primaria, qué es lo que estaba pasando que no estaban aprendiendo. Entonces, se dan diferentes situaciones. Primero, una educación tradicional que viene acompañado de también un débil proceso de formación continua, inicial y continua del docente, y eso genera proceso de repetición, abandono intraanual, que desde los especialistas llamamos fracaso, y los niños van acumulando un fracaso porque no están aprendiendo y llegan a tercer grado sin saber leer, escribir y lo básico de matemáticas. Entonces, al final, es fruto también de las oportunidades que brinda en la casa, de lectura, de jugar, de estimulación. Es un proceso, es una causa sistémica, es una situación sistémica donde no se puede decir, bueno, la única responsable es el Ministerio de Educación o es la familia. Tenemos que abordar
todo este sistema desde la primera infancia, que no tenemos muy pocos niños que tienen acceso a estimulación temprana, educación temprana. Entonces tenemos que ir resolviendo muchas cosas como país para lograr que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener hábitos de lectura, puedan aprender a leer y escribir antes de tiempo y sobre todo que eso le garantiza una trayectoria escolar exitosa. Sí, cada vez más el concepto de alfabetismo, de lectura, de habilidades en ciencias, en matemáticas, está vinculado con la posibilidad de salir de la pobreza y a la posibilidad sobre todo de que sociedades en desarrollo puedan evolucionar. ¿Cómo le pedimos a las familias pobres que tengan libros para poder estimular el hábito de lectura? ¿Cuánto cuesta un libro en el mercado? Los libros no son baratos, ¿no? No son. Y yo creo que construyendo sobre lo que preguntabas de cultura, la cultura del fracaso está establecida en nuestra sociedad. O sea, se ve natural que un niño repita, se ve natural que un niño no aprenda, cuando lo natural es que el niño aprenda. O sea, es de la naturaleza del niño aprender. Puede aprender de manera diferente, puede aprender a ritmos diferentes, pero él siempre va a aprender. Entonces, yo creo que hay que cambiar como sociedad una cultura de fracaso por una cultura de éxito, por una cultura de logros, de triunfos, y hacer para el niño toda esa visión positiva. Y sí, el gobierno, sí, el Estado tiene una responsabilidad primaria, porque estamos hablando de derechos y los derechos están establecidos en la Constitución, están establecidos en las leyes. Y hay una responsabilidad para provocar, para poder garantizar ciertas condiciones. Entonces, políticas que ya han dado resultados en el mundo tienen que ver, por ejemplo, con mini bibliotecas para las familias. O sea, que una familia tenga 5 libros. El niño lo va a leer 100 veces, pero va a tener acceso a un libro. Entonces, sí hay políticas que no son tan costosas, porque producir libros en nuestra sociedad se ha vuelto caro, ¿no? Pero no debería ser caro. Exacto. Si existen las políticas adecuadas. Entonces, tener libros de impresión barata, pero bonitos, visualmente atractivos, es posible. Y esas son partes de las políticas que pueden cambiar. De la misma manera que los mejores profesores sean los que están en los primeros grados, y que estar en primer grado no sea un castigo para el profesor, porque, primer grado, tengo que enseñar a leer y escribir. Entonces, pequeñas medidas de políticas que pueden ir cambiando la cultura. Me encanta que hayas mencionado el tema de cultura, porque creo que priorizar la lectoescritura como una competencia que todos los dominicanos deberían tener lograda, igual que el cálculo matemático, tiene que ser un reto no del Ministerio de Educación, no solo del gobierno, sino de la sociedad dominicana en su conjunto. Incluso el resultado de ese estudio que tenemos hoy será el reflejo, o ya es el espejo de lo que será la sociedad dominicana en el futuro, de no tomar medidas rápidas, porque estamos a tiempo, son 10 años. Realmente algunas corrientes sostienen que el nivel de escolaridad sería como el nivel medio, educación media, para que una persona pueda hacer funcionar correctamente sus conocimientos. Entonces, como bien ustedes decían, y me parece un gran aporte, no solo es la data por la data, es qué hacemos con ella, cómo podemos hacer evolucionar el sistema. También hay sociedades, uno se pasea y tiene la oportunidad de hacerlo, donde el propio ambiente estimula la lectura. Los trozos de poemas en el metro, cuando uno transita por Europa o por cualquier otra sociedad, que no lo vemos en la República Dominicana. Porque esos países, los países que más han avanzado han priorizado ese tema. Han priorizado que mejorar los resultados de aprendizaje desde los primeros grados, la formación docente. Entonces, en función de esa gran prioridad país, entonces todo se transforma y todo gira alrededor, desde el propio sistema, que no satura al docente con temas administrativos, porque su rol es que pueda aprender bien para poder enseñar bien. Y ese es lo que decía Angeli, el enfoque que queremos que República Dominicana, como esos países que han avanzado, es cómo focalizar en el logro de los aprendizajes en los primeros grados. Finalmente, cómo también estimular a actores del sistema. Sé que el tema económico siempre será
y creo que la profesión menos remunerada es la del docente, en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista moral. ¿Cómo sensibilizar para cerrar este bloque? Yo creo que independientemente de las posiciones a veces que pueden tener los sindicatos sobre ciertos temas, yo estoy segura que sobre el tema de el derecho de las niñas y niños a aprender y aprender bien esta competencia, todos vamos a estar en consenso absoluto, y que si esa es una meta nacional, si eso es algo que con lo que todos nos comprometemos, yo creo que podemos trabajar se puede trabajar como nación, creando un pacto, no sé, de alguna manera diciendo, esto es lo que queremos hacer, este es el legado que queremos dejar, y yo estoy segura que todos los profesores, todos los maestros estarían en esa tarea si entendemos bien el papel de cada uno para lograr esa meta. Y si los docentes cuentan también con todos los apoyos en términos de formación, acompañamiento, materiales didácticos que requieren, entonces se puede lograr. Muchísimas gracias, Ángel y Lisette, por haber aceptado esta invitación a Esfera Global. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Vamos a ver qué dice la gente en las calles. También tiene que poner énfasis mayormente en los profesores, para que los profesores se motiven a enseñarlo, a que lean. No les sé decir no, porque yo no sé aquí tampoco. No, creo que hay muchos programas que no sea tan bueno, es otra cosa. El gobierno sí lo debe en todo, varón. Creo que estas se han quedado cortos. Sí. En un sentido yo creo que no. Le falta. Ha sido inteligente porque a él le gusta la educación, porque un país sin educación no es nada. No te puedo dar una información exacta porque no tengo mucho seguimiento sobre el tema. Antes de la llegada de la pandemia del COVID-19, el 79% de los estudiantes dominicanos de 15 años de edad estaba por debajo del nivel mínimo de competencias basado en estándares internacionales como las pruebas PISA. Y se espera que tras la pandemia ese número aumente a un 90%. Según la investigación Educación para Todos, Preservando la Salud, que estudia el funcionamiento de la educación pública a distancia en la República Dominicana en tiempos de COVID-19, realizada por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, y el Instituto Dominicano de Evaluación de Investigación de la Calidad Educativa, con el apoyo del Banco Mundial y USAID, el estudio advierte que el sistema educativo dominicano podría observar altas tasas de deserción escolar en 2021 y resalta la importancia de medir el aprendizaje real obtenido por los alumnos. Criterio este último al que nos sumamos, porque lo que no se mide está destinado al fracaso. Lo que nos gustaría decir en este momento es que el gran esfuerzo del gobierno en sostener un año escolar crítico ha sido exitoso porque tal o cual medición lo indica. Pero sin evaluación no hay argumento que valga. Ojalá usted, desde su entorno, aunque no es un educador y tuvo que ser educador por todo un periodo escolar, ahora en su rol de evaluador pueda repensar la situación de su hijo o hija, si aprendió o no aprendió, si comprendió o no los contenidos de las clases virtuales, cuáles herramientas de las empleadas por usted fueron las mejores, sea cual sea el sistema al que pertenece, porque simplemente el sistema educativo para los años 2019, 20 y 21 no tiene forma de decírselo. De paso, póngase su medalla, porque cual sea el resultado, usted es el real campeón.
Antes de la pandemia del COVID-19 se registraba en el país una incidencia de inasistencia escolar del 9% y se esperaba un incremento entre un 13.2% y hasta un 17.9% de acuerdo con los resultados de un estudio simulado el 18 de julio del 2020 por la Vicepresidencia de la República, Oxford Poverty and Human Development Initiative y el Sistema Único de Beneficiarios UN. En un escenario moderado, la deserción escolar se situaría en 237,000 estudiantes, con edades de entre 5 y 20 años. En un escenario severo, sería de 322,200 alumnos del universo de 1.800.000 estudiantes que figuran en el sistema público dominicano. Según la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, al menos 20,000 niños y adolescentes desertaron desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Lo que representa un 1.30% de la matrícula general del sistema público. Y ya vimos la triste circunstancia en la que se nos informa que los estudiantes dominicanos de 10 años de edad no logran comprender lo que leen. Pero en el estudio que hemos citado de Adolfo Rodríguez Gallardo sobre la definición de lo que es saber leer, hay algo que puede no resolver el problema de los estudiantes dominicanos, pero quizás hacer una especie de justicia sobre lo que sucede. Un buen número de países basan su clasificación empleando como criterio de división la habilidad para leer fácilmente o con dificultad una carta o un periódico. Pero en la medida que se lee con mayor facilidad, los grados de comprensión de lo que se lee aumentan. Otros países definen al alfabeta y la capacidad lectora por el número de ciclos escolares que éste ha cursado, lo cual también varía de un país a otro. Lo que quiero decir en definitiva es, el criterio de escolaridad no ha sido siempre el mismo. Los niveles educativos vinculados con la lectura han cambiado. En los últimos 60 años, los criterios se han transformado y se han vuelto cada vez más exigentes, por lo que han pasado del tercero de educación elemental a 8 años de educación. Pero hay quienes defienden la necesidad de que las personas cuenten con 12 años de escolaridad, lo que corresponde a haber terminado la educación media, para poder funcionar adecuadamente en una sociedad tecnológica. En consecuencia, cuando en algunos países se contabiliza el analfabetismo mediante una simple pregunta, sus niveles parecen bajos, alrededor de un 7 u 8% de la población. Pero cuando utilizamos el criterio de escolaridad, el índice cambia a niveles superiores al 35%. Y si además utilizamos el examen PISA, el resultado es un índice muy alto de analfabetismo, y lo más grave es que son muchos los países en los que se presenta el mismo fenómeno. Los índices de analfabetismo se pueden abatir o incrementar dependiendo de la definición que aceptemos. El error más común es cuantificar los índices de alfabetismo con un solo criterio para sorprenderse después de los resultados cuando se aplican otras metodologías para evaluar los niveles de competencia en la utilización de la lectura. Lo que no quiere decir que la prisa de estos últimos años por lograr alfabetizar a las personas de todas las edades y medir ese conocimiento esté de más. Lo que hay que entender primero es que el esfuerzo no solo debe recaer en los ministerios de educación, debe obedecer a un carácter integral del Estado, y en eso los dominicanos hemos carecido de políticas consistentes de fomento a la lectura. Involucrar también a las familias, el entorno. Las bibliotecas aquí son como la aguja en el pajar y no se ha trabajado en dotar a las escuelas de una red que funcione. Pero diremos algo que también hemos reflexionado. El Estado y los gobiernos, políticos y organismos internacionales podrán hacer su mayor esfuerzo, pero sigue habiendo un espacio muy íntimo del individuo y su compromiso con la lectura y lo que hace con lo que lee. Es incierto el futuro de una sociedad que depende de la lectoescritura de sus individuos para que puedan integrarse en la cadena de desarrollo socioeconómico, que si bien no se resuelve leyendo y escribiendo, ya no se podrá dominar sin estas habilidades, como pudo ser en el pasado. El compromiso es de todos, pero es más incierto aún cuando los estudiantes no son el principal problema de las autoridades. Durante el cierre del año escolar, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que el ministerio adeudaba más de 17,000 millones de pesos, entre los que suponemos se encuentran los más de 5,000 millones adeudados a los suplidores del desayuno escolar, que se oponían a seguir supliendo. Y agregó que se necesitaban 19,000 maestros.
Sobre esto último, el concurso de oposición docente iniciado en septiembre de 2021 con las evaluaciones a los postulantes para el nivel de primaria en las 18 regionales y 122 distritos educativos, a pesar de tener una participación masiva, fue un fracaso. Se denunciaron falta de organización, fallas en la tecnología y una gran cantidad de maestros que no superaron las pruebas, a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores propuso no suspender el concurso, porque allí se habrían de elegir a los más de 19,000 docentes faltantes, pese a no haber calificado. Y así, con una inversión que ronda los 62,000 millones de pesos aprobada en el presupuesto de este año, 32,000 millones destinados a la parte pedagógica, 21,000 millones destinados a la compra de equipos para los estudiantes, 3,000 millones para el proceso de enseñanza educativa vía televisión que se pagaron en el 2020, 6,000 millones en aspectos de contenidos e impresiones y más de 3,000 millones para unas 500 escuelas licitadas que empezarán a ser reparadas, inició el año escolar. Con las pruebas nacionales, la segunda evaluación diagnóstica nacional de tercer grado de primaria, el piloto de evaluación de sexto de primaria, la evaluación PISA, el estudio regional comparativo y explicativo ERCE y estudio internacional de educación cívica y ciudadanía ICCS, pendientes para el 2022. Si no logran superar las evaluaciones quienes están llamados a ocupar las plazas para ser docentes, es tan grave que un niño a sus 10 escasos años no alcance a comprender lo que lee. Ellos todavía están a tiempo. Lo están también las autoridades y el Estado. Pero los que están en la calle, respondiendo a nuestras preguntas, quizás no tanto.